Regresa, por favor, Yumi, en cuanto a la radiografía, a tu radiografía. ¿Sí? Es una dama, ¿no es cierto? Sí, doctor. Es una dama, ¿no es cierto? Y como tú has dicho, esta cavidad está muy bien delimitada. Viendo esta radiografía o esta tomografía hacia abajo, yo diría, esto no es tuberculosis. Porque la tuberculosis, claro, está en ápices, más en ápices, pero hay mayor fibrosis. Y este es bien, como tú has dicho, muy bien delimitado, con el aire dentro, tiene aire nomás en su interior, no tiene líquido. Y esto pudiera ser muy bien un quiste hidatídico completamente vaciado, porque para que sea una cavidad tiene que ser el quiste hidatídico vomicado. Ya sabemos lo que es la vómica. Tiene que haber sido un quiste hidatídico complicado, vomicado. ¿Ya? Sí, doctor. Nada más, Dani, pasa, sigue. Justamente eso voy a hablar ahora. El siguiente, por favor. Ya. Ya, es sobre las características que debe tener principalmente tanto la ubicación de esta cavitación como algunas otras características morfológicas. Por ejemplo, el volumen. El volumen, o mejor dicho, el tamaño, diámetro de esta cavitación, normal, o mejor dicho, preferentemente debe ser entre 3 a 4, incluso mayor de 5, para poder al examen físico escucharlo perfectamente, ¿no? De lo contrario, obviamente no van a ser muy, no se va, o sea, como les dije, al examen físico no va a ser muy bien apreciado. Otra característica también es el volumen de las paredes, porque vamos a tener acá una diferenciación entre los vólvulos y estas cavitaciones, porque las cavitaciones tienen sus paredes mayor a 3 milímetros, y eso es lo que, bueno, y aparte de que estas cavitaciones están intraparenquimatosos, ¿no? Interparenquimal, mejor dicho. En cambio, las bulas son ya con paredes más delgadas, menores a 3 milímetros, y estas tienden normalmente a romperse, ¿no? Y según tengo entendido, las bulas son incluso sobresalen el parénquima, o sea, hacen como burbujitas, y por eso es que estas pueden llegar a romperse y generan un neumotórax. Sí. Usualmente son las bulas enfisematosas, que son muy distintas, como tú dices, ¿no? Usualmente son subpleurales. Sí. Ahora hay bulas congénitas, ¿no? Sí. Eso. Pero que se diferencian muy fácilmente de la cavidad. La cavidad tiene que estar metida dentro del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Porque la cavidad horada, ¿no es cierto?, se ha formado porque se ha horadado ahí una zona, por las etiologías que tú las has escrito muy bien, Daniela. Sigue. Sí, gracias. En cuanto a la profundidad de claramente, como hemos visto en la primera imagen, si se va a encontrar cerca a la pared torácica, va a ser de los tamaños que yo les había descrito, ¿no? O sea, mayor a 5 centímetros, entonces va a poder ser bien identificada. Por el contrario, si vamos a tener cavitaciones más pequeñas y que se van a encontrar medialmente o en el centro del pulmón, obviamente estas no van a ser muy fácil de identificar. Otro tema es la transmisión, que se refiere exclusivamente a los soplos. Igualmente les hablaré sobre eso más adelante, pero son estos típicos soplos cavitacionarios o cavitarios, cuya transmisión depende de diversos factores. En este caso les mencioné 3, que vendría a ser si, por ejemplo, existiera una alteración patológica a nivel de la laringe, por ejemplo, parálisis o destrucción de las cuerdas bucales, entonces no vamos a poder escuchar esos soplos cavitarios. Claro. Otra consideración también sería, espérense, no puedo ver bien. Ya, que las vías aéreas estén permeables, ¿no? Como les puse en la diapositiva. O sea, por ejemplo, si hay una obstrucción por cuerpo extraño, algún tumor congénito, entonces igualmente el soplo no se originaría. Y por último, la amplitud del tórax. Es muy importante porque, por ejemplo, ocurre
cuando tenemos un diafragma paralítico, el soplo no va a poder ser escuchado, pues no se va a producir o emitir. En cambio, si la amplitud es exagerada, entonces el soplo de igual forma sí se va a poder incluso escuchar más fuerte, con más exageración. Otra característica también es la compliance, y la compliance es una, bueno, valga la redundancia, una característica física del pulmón. En este caso, en pacientes con fibrosis pulmonar, acá vemos que la compliance está disminuida y por lo tanto también el soplo cavitario no se va a escuchar muy bien o incluso no se va a originar. ¿Qué más? El compliance es una característica, discúlpame, digamos, de los tejidos de extenderse adecuadamente, ¿no? Es la compliance. Y obviamente en una fibrosis pulmonar va a ser un pulmón duro, que se conoce, ¿no? Un pulmón duro. Sí, doctor, muchas A eso gracias. se refiere mi querida Daniela. Sigue. Bueno, también tenemos la condensación pericárdica, que en realidad este punto no me quedó muy claro y espero que me lo pueda aclarar, doctor, pero nos describía de que podría existir o no. Entonces, bueno, esa también es una característica en cuanto a los soplos o las cavitaciones. Si quieres, Daniela, te ayudo, lo que es la Sí, condensación. no, sí, doctor, por favor. ¿Ya? Por ejemplo, en esa imagen que me has presentado, radiográfica y tomográfica, no tiene condensación pericavitaria, si te das cuenta, solo tiene una membrana, por eso sospecho que eso sea un quiste atídico vomitado. La condensación es que hay una zona blanca que rodea a la cavidad. ¿Ya? Ya, sí, doctor. Ya, entonces yo tengo todo claro, porque más adelante les voy a Haces presentar. una corona que dibuja alrededor, pero de Ya. tejido sólido, no de aire. Ajá. Ya, listo. Muchas gracias, doctor. Bueno, No, después está bien. Para las eso condiciones que puede, como les había mencionado, ¿no? El contenido, mejor dicho, que puede ser líquido, aire o también gaseoso en el caso de la tuberculosis. Y muy bien. Esperaba que me digas eso, gaseoso en la tuberculosis, ya. Sí, gracias. Y me olvidé más bien ponerlo en la diapositiva. Y por último, las paredes, que pueden ser lisas o tampoco, o no, pues no, como dice en la diapositiva, que son anfractuosas. Anfractuosas o irregulares se llama, ¿no? Anfractuosas o irregulares. Siguiente, por favor. En tu imagen que has presentado en la primera, ¿qué serán? ¿Lisas o anfractuosas? Lisas. Lisas completamente, ya, perfecto. Ya, ahora, en cuanto ya al examen físico para ayudarnos y tener en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, a la inspección vamos a ver que puede encontrarse un tórax tísico paralítico ya, pero en pacientes muy avanzados, por así decirlo. Pero normalmente se encuentra disminución de los movimientos en el lado afectado, porque claro, en el caso, claro, que les presenté, vieron que el pulmón afectado era el derecho. Entonces, ese lado es el que va a haber una disminución Muy de los bien. movimientos. A la palpación vamos a ver un menor tono y trofismo de los músculos trapecio y deltoides. Igual va a haber una resistencia del tórax aumentando, mejor dicho, aumentado, o sea, la resistencia va a ser aumentada y las disminuciones de las expansiones del lado afectado también se va a ver. Y por otro lado, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. A la percusión vamos a ver que, por un lado, vamos a poder identificar sonoridad o incluso hasta hipersonoridad. En el caso de que esta cavitación estuviese llena de aire, pero por el contrario, si estuviese con algún líquido purulento, como les dije, gasificantes, va a presentar una característica de forma, bueno, va a ser matidez o submatidez también. Y a la Claro, sí, líquido. Claro, ajá. Y a la auscultación, pues los murmullos vesiculares van a estar abolidos. También va a haber la aparición del soplo cavernoso, que más adelante ya se los voy a mostrar. O también se pueden llevar soplos cavitatorios. Y la voz puede ser espérenme. Y la voz puede ser broncofonía, o sea, puede ser broncófono, mejor dicho, con
pectoriloquia. Ya, Siguiente. el término es, Daniela, no te preocupes, broncofonía y pectoriloquia. Ya, doctor, gracias. Eso es la auscultación de la voz, ¿no es cierto? Y eso ya lo vimos, creo, broncofonía y pectoriloquia, porque puede ser hablada o cuchicheada, que es la pectoriloquia áfona. Sí, doctor, ¿Sí? gracias. Listo, Daniela. Siguiente, por favor. Yumi. Siguiente, Yumi. Ahora, en lo posible, la auscultación, murmullo vesicular. Ponlo en singular, no en plural. Ya, doctor. Murmullo vesicular abolido. Porque solo hay un solo murmullo. Claro que es en todo el tórax, pero es un solo murmullo. Ok, Ya, doctor. sigue. Aquí les puse un cuadro, ya resumen de lo que son signos y síntomas, pero los síntomas, como vieron que había un montón de etiologías diferentes, entonces también va a variar de acuerdo a eso. Y Claro. los que normalmente se encuentran pues son tos y expectoraciones y vómicas en el caso de que hubiese el quiste hidrático que se rompió, ¿no? Pues esputos modulares en el caso de la tuberculosis, astenia, fiebre, anorexia, adelgazamiento obviamente y sudoraciones nocturnas. Así es. En cuanto a los signos, el tórax, como también ya les había hablado, ¿no? Es una retroalimentación. Tórax adelgazado, si la causa es infección neoplásica, movimientos torácicos disminuidos, pueden haber depresiones torácicas en el lado de la caverna, disnea, cianosis, polipnia, taquipnia, hemoptisis y, bueno, la triada de Lennart, que es la pectoriloquia, soplo cavitario y el gorgoteo. Y en Es cuanto la triada de la ENEC. a la N, La ENEC fue un gran semiólogo, muy conocido entre ellos describe la triada de la ENEC, ¿no? Pectoriloquia, gorgoteo y soplo, ¿no? Cavitario. uh-huh. Ya. Y acá tenemos otra imagen y que, si se dan cuenta, difiere de la que vimos al inicio, ¿no? Acá ya no tenemos una imagen radiopaca, mejor dicho, radiolúcida, sino más bien radiopaca. Y tenemos, o sea, vemos que hay también consolidación. Hay Entonces, consolidación. Y al ajá, ladito sí hay un quiste, y hay una cavidad chica, ¿no? sí, entonces este ya no podría ser de etiología de quiste hidrático, sino podría ser otra. Y obviamente lo que ocupa esta cavitación no va a ser aire, ¿no? Porque como les dije acá, ya es una imagen radio opaca. Podría ser líquido de diferentes orígenes. Así Y es. y ya un cuadro extra que nos ayuda al diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, granulosis de Wegener y tuberculosis. ¿Por qué les pongo esta? Porque, por ejemplo, la granulosis de Wegener es no es muy frecuente, pero por el contrario, la tuberculosis sí es más frecuente, ¿no? Y Claro. ¿en qué consiste? Como ya sabemos, la granulomatosis de Wegener es principalmente una enfermedad autoinmune idiopática de los vasos sanguíneos y también llega a formar cavitaciones, ¿no? Puede llegar a formar cavitaciones. Y dentro de los síntomas tenemos dolores en el pecho, pérdida de apetito y peso y signos igual, infección, mira, son muy peculiares, ¿no? Al oído, infecciones de oído crónico, dolor y llagas alrededor de la abertura de la nariz y problemas renales. Por otro lado, la tuberculosis, pues causada por el Mycobacterium tuberculoso, ya tiene otros síntomas, ¿no? Como baja de peso, debilidad o fatiga, fiebre y escalofríos nocturnos también. En cuanto a los síntomas, vamos a ver esa tos que normalmente dura más de 3 semanas y su tos con esputo sanguinolento o mucoide. Y para ya terminar, Yumi, si podrías reproducir ese video que nos va a ayudar a escuchar un poco cómo son esos sonidos Ya. cavitarios. Dani, un ratito, Yumi, un ratito antes que nada. Mira, un ratito acá.
En los síntomas me dices tos y expectoración, puede ser esputo numular, o sea, parecido a una moneda. Numular significa parecido a una moneda. Astenia, fiebre, anorexia, adelgazamiento, sudor. Eso sí son síntomas. Signos, tórax adelgazado, ya. Movilidad, inspección, estamos en inspección, pero vuelta pones disnea. Disnea es síntoma, Ah, Daniela. sí, doctor. La cianosis sí es signo. Polipnia sí es signo, taquipnia sí es signo, hemoptisis es síntoma, Ya. y la triada de la ENEC sí, pectoriloquia, soplo cavitario y gorgoteo. No te olvidas, Daniela, que pectoriloquia es auscultación de la voz, Ujú. soplo cavitario y gorgoteo. Eso sí entra en signos, o sea, tienes que sacar de ahí disnea, Y, y disnea y hemo- hemoptisis, ¿ya? ya, doctor. Listo. Y ahora sí, Yumi, somos puro oído. Por otra parte están los soplos tubáricos. Algunos los pondrían a confundir como ruidos respiratorios normales, ya que así se escuchan, pero su intensidad es más baja que los normales. Pareciera aire saliendo de un tubo y nos indica zonas con atelectasia o próximas a presentar atelectasia. Y escuchamos así. Esos han sido soplos tubáricos. Doctor, un ratito, para complementar ese video que no ha tenido un buen sonido, pero como se describe en la literatura, estos soplos tubáricos son como si estuviésemos soplando a una botella, pero de lado, o sea, no, les voy a hacer la prueba para que lo tengan más claro, y ojalá que lo puedan escuchar. Mira, el soplo tubárico, Daniela, es fácil hacerlo, que lo escuchen ustedes. Les he Ujú. dicho, pongan la campana de su estetoscopio encima del mango esternal, ahí en el hueco supraesternal. Y ustedes mismos ocúltense y respiran. Ese es el soplo que hemos dicho, los soplos normales, el murmullo vesicular, soplo tubárico o laringotraqueal, y el soplo, el otro, que es normal. Pero les he dicho que el soplo tubárico, cuando lo escuchas, está bien ahí en tu audio, en tu video está perfecto. Sino que eso cuando lo escuchamos en el parénquima, en el tórax, eso se llama soplo tubárico. ¿De acuerdo? Sí, doctor. O sea, al revés. Soplo tubárico es el soplo laringotraqueal auscultado en las paredes del tórax. ¿De acuerdo? Sí. Ya, a ver. ¿Quieres que escuchemos otra vez? A ver, Yumi, ponlo por favor. No hay problema, no hay problema. Cuantas veces más veces se escuche, mejor. Pero creo que se va a iniciar. Ah, no, está bien, está bien. Por otra parte están los soplos tubáricos. Algunos los pondrían a confundir como ruidos respiratorios normales, ya que así se escuchan, pero su intensidad es más baja que los normales. Pareciera aire saliendo de un tubo y nos indica zonas con atelectasia o próximas a presentar atelectasia. Y escuchamos así. Eso no es ruido Eso han normal, ¿eh? sido soplos. Ya, doctor. Entonces, eso sería todo de mi parte. Ya, ya, Daniela. Te lo digo, Daniela, en mi experiencia y para todos ustedes, en mi experiencia, a pesar de que cuando era muchacho estudiando medicina, subíamos al quinto piso del Honorio Delgado, que era piso de tuberculosos, en busca de ese soplo cavitario, de esa triada de la ENEC, pero se los juro que nunca lo escuché, a pesar de que había bastante tuberculosis, y donde síndrome cavitario casi era sinónimo de tuberculosis, igual que hemoptisis, que les he comentado también. ¿De acuerdo? Así que Daniela, bien difícil, pero ténganlo presente, ténganlo presente.
Muy bien, Daniela, ¿terminaste? Sí, sí, doctor, gracias. Ya. Listo. ¿Comentarios, preguntas de alguien? Si no, pues para... A ver, Diana. Sí, doctor. Yo quería comentar de una patología que me parece que también podría ser causa de síndrome cavitario y es el neumatocele, ¿verdad? Porque también puede ser, bueno, es una cavitación, ¿no? Que se va formando cuando el aire se queda atrapado ahí. ¿Puede ser considerada o no? Sí puede ser entre sí, no te diría Diana, ¿no? Entre Diana. Neumatocele también es una cavidad de aire, pues, ¿no? Casi se semeja a una bula enfisematosa. Ah, ya. Estrictamente la cavidad es como la caverna, es una caverna que ingresas así, ¿no es cierto? Puede ser, como ha dicho Daniela, anfractuosa, irregular, que la tuberculosis, como cuando entras a las cavernas ahí que hemos visto que hay en la selva, que alguna vez se perdieron en no sé en qué sitio de la selva o de ceja de selva, se perdieron ahí porque era irregular, o puede ser completamente regular, ¿no? Como una habitación así, bien estucadita por dentro. Puede ser. Esa es la cavidad finalmente. Causas, piensen en tuberculosis, cáncer, cáncer necrotizado, granulomatosis de Wegener. Ahí esas tres cosas piensen. Cáncer, tuberculosis, granulomatosis. Muy bien. Bien, Diana. Bronquiectasias ahora, Coraima. Sí, doctor, bronquiectasis. Ya Coraima. Muy bien. Ya. Bronquiectasias, bronqui viene de bronquios, bronquiolos, y ectasias viene de lo que es la dilatación o expansión permanente de los bronquios o bronquiolos. Muy bien. ¿Qué es bronquiectasias? Es la enfermedad respiratoria crónica, progresiva e irreversible. Y esto se Ya. puede deber a la dilatación de los bronquios o los bronquiolos y que va a estar asociado a un proceso de infección crónica. Y esto va a generar una inflamación, mocos, dilatación y obstrucción. Siguiente, por favor. Ya, la fisiopatología. El mecanismo de la bronquiectasia infecciosa se utiliza lo que es la hipótesis del ciclo vicioso, donde hay obstrucción bronquial e infección persistente crónica. En la obstrucción bronquial, los mecanismos de limpieza normal se van a ver turbados y se va a producir una aglutinación de las secreciones en las zonas distales y va a haber una inflamación de las vías respiratorias. En las infecciones persistentes crónicas, este va a conducir a una inflamación y va a estar con necrosis, con fibrosis, y a la larga se va a padecer una dilatación de las vías respiratorias. Y ambos conllevan a una lesión en las paredes bronquiales que llevan a su debilitamiento y dilatación. Siguiente, por favor. Ya, las bronquiectasias afectan a los bronquios cartilaginosos, tanto segmentarios como subsegmentarios, y mayormente se localizan en el lóbulo inferior, en el lóbulo medio y en el língula. Ya. La causa más común de este es la inflamación, que este va a cambiar una infección. Y esto puede ser por microorganismos como la Pseudomonas aeruginosa o Haemophilus influenzae, que van a producir pigmentos de las proteasas y otras toxinas que van a lesionar al epitelio respiratorio y van a dañar la expulsión mucociliar. El debilitamiento de la pared de los bronquios va a provocar que se colapsen durante la expiración y este va a disminuir el flujo aéreo. Y esto va a favorecer lo que es la retención de la secreción más espesas, que va a aumentar la obstrucción. En resumen sobre la fisiopatología, se debe al círculo vicioso de Cole y todo va a comenzar por una infección o un daño epitelial. Y este daño produce una lesión de mucosa y esta lesión de mucosa va a hacer que haya una acumulación de moco y por lo tanto va a haber un daño epitelial y también de los cilios. Y al acumularse el moco a nivel bronquial va a aumentar los gérmenes, los cuales son patógenos. Y este aumento de gérmenes va a producir lo que es la debilitación, la inflamación, la dilatación en la pared bronquial
y va a haber una producción de células como las citoquinas inflamatorias, que dentro de esta está la interleucina 8, que estas son citoquinas inflamatorias que tienen que ver con la migración de los neutrófilos que van a ir hacia la zona que va a producir mayor inflamación, y el factor de necrosis tumoral alfa y el leucotrieno B4. Estos agentes van a intervenir y van a producir un acúmulo, un daño epitelial, neutrófilos, y se va a producir proteinasas, citotoxinas, lactasas y mieloperoxidasas. Y las mieloperoxidasas van a estar relacionadas a las secreciones purulentas, que los neutrófilos lo van a secretar. Ya, siguiente, por favor. Ya, según la clasificación de Line-Rate, o Line-Rate, no sé cómo se pronuncia, se divide en 3: bronquiectasias cilíndricas, vadicosas y saculares o quísticas. Ya, Según su las forma. cilíndricas, sí, según su forma. En las cilíndricas se ve que hay un contorno regular, un diámetro distal ensanchado, la luz bronquial va a estar ocluida y los bronquios van a estar rectos. Y en las vadicosas, los bronquios van a estar dilatados, van a tener un contorno irregular y una obliteración de la luz bronquial que va a ser mayor. Y en las saculares, los bronquios están dilatados. También las estructuras van a terminar redondeadas y un contorno abombado. Siguiente, por favor. Ya, hablando de la semiología, las manifestaciones clínicas, aquí lo vamos a dividir en respiratorias y en generales. En respiratorias se va a presentar expectoración, que va a ser predominante, abundante, va a ser verdosa, purulenta, fétida, y también va a haber halitosis. La tos va a ser paroxística, la hemoptisis, que se presenta en la mitad de los casos, y la disnea, que por el esfuerzo va a sentir disnea. De ahí, en las manifestaciones generales va a haber atenia, fiebre, anorexia, pérdida de peso, los dedos de palillo de tambor y va a haber un retraso en el crecimiento del niño. Siguiente, Vean, por favor. un favor, ahí no me acuerdo, ahí un ratito, Yumi. Si tienes el cursor, Yumi, ayúdame en la tercera imagen. Es muy demostrativa esa, ¿no? Miren cómo está expectorando una gran cantidad de esa secreción que nos ha dicho Coraima, amarillo, verdosa, maloliente, purulenta, que sobre todo es en la mañana. Lo único que está fallando ahí es que está sentada. Usualmente se echa en decúbito lateral, derecho o izquierdo, y sale. Eso se llama, Coraima, broncorrea. ¿Sí? Broncorrea. Broncorrea, broncorrea. Sería, digamos, en cantidad entre lo que es un esputo purulento y lo que sería una vómica purulenta. Ni tanto como la vómica purulenta, ni tan escasa como la expectoración purulenta. ¿De acuerdo, Coraima? De acuerdo. Ya, listo. Vean esa imagen, aunque es chiquita, pero ustedes con mejores ojos que yo lo van a ver. Eso se llama la toilette matinal, ¿no? El aseo matinal. El paciente bronquiestásico ya sabe que en la mañana tiene abundante expectoración que se llama broncorrea. Sigamos. Sigamos Ya, por ahí. siguiente diapositiva, por favor. Ya, diagnóstico. En el examen físico, al hacer la inspección va a haber una malnutrición. También se va a explorar, va a haber una exploración torácica, va a haber cianosis, hipocratismo, lo que estamos hablando de los dedos. Y en la palpación va a estar disminuidos. En la percusión va a haber una matidez. En la auscultación va a haber crepitantes, sibilancias y una respiración prolongada. Los crepitantes son muy característicos, pero son gruesos.
Ya. Son estertores gruesos, se dice, a gran burbuja. Creo que lo vamos a ver después en los ruidos anormales, que a veces nos hacen Ya. confundir con una neumonía, una condensación basal. Sigue, por favor, Coraima. Ya. El curso va a ser crónico y también progresivo. Ujú. Se considera que van localizadas o difusas, bilaterales también. El inicio puede ser asintomático. El primer síntoma, como se mencionaba, puede ser la tos, que va a ser productiva y va a tener complicaciones durante la evolución. Siguiente, por favor. ¿Se escucha, doctor? Sí, Internet bien. se fue, creo. ¿Sí? Ya. Ya, cuando la anamnesis y la exploración física nos hacen sospechar de la existencia de una bronquiectasias, para confirmar este diagnóstico, podemos recurrir a las imágenes como las radiografías de tórax o la tomografía computarizada. En este caso, en la primera imagen, va a haber opacidades lineales y paralelas y lo consideran como el signo de rail de tranvía. Ujú. Rail de tranvía. Esta En la señora segunda doble flechita. imagen, se le considera el signo de anillo de sello, donde va a haber imágenes a ellas con una pared definida. Ujú. En la tercera imagen va a haber opacidades, tanto tubulares como ovoides. O Siguiente, por favor. cilíndricas, ¿no? Ya, otro examen complementario es la broncografía, donde ¿en qué consiste? Va a consistir en lo que es el revestimiento de las vías respiratorias con un contraste llamado yodado radiopaco, y este nos va a servir para visualizar de una manera mejor las vías respiratorias bronquiectásicas. Ujú. Y de ahí también el otro es la tomografía computarizada, donde se va a visualizar los bronquios a menos de un ¿No? Muy fluido clarito. costal o en contacto con el fluido mediastino. En condiciones normales no se va a observar bronquios a menos de 2 centímetros de la pleura, ya que estas son muy, muy finas. Y en pacientes con las bronquiectasias, la dilatación de la luz bronquial, va a haber también un engrosamiento de la pared, y esto se va a observar. Y ya, eso sería todo. Le pasé a Yumi un video de una broncografía por WhatsApp. No sé si es que lo puede presentar o lo pongo en el mensaje de Team. Como quieras, a ver. La broncografía era el examen de elección, esa la de la izquierda. Ha sido desplazada por la tomografía, evidentemente. Es que en la broncografía había que hacerle pasar sustancia de contraste para que Sí, doctor. dibuje El las video que voy a mostrar paredes. ¿Perdón? es de broncoscopía, no broncografía. Ah, ya, broncoscopía, sí, eso es Mostré un actual. video. Ya, ya, preséntala, preséntala. A ver, Yumi, ¿me haces el favor, por favorcito? Doctor, una pregunta. Justo ahorita viendo lo de las imágenes diagnósticas, o sea, para diagnosticar la bronquiectasis, ¿qué Bronquiectasias. bronquiectasis, qué nos recomendaría? Porque solamente con la clínica no creo que sea suficiente. Mira, es tos crónica con broncorrea. Eso es básico, ¿ya?
Ahora, depende de la etiología. En nuestro medio, lo más frecuente son tuberculosis. Entonces va a tener síntomas propios de la tuberculosis. Infecciones crónicas también, ¿no? El paciente que va a presentar tos, 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 tos y expectoración, después se va a hacer broncorrea. Ahora, fiebre, astenia, disnea, hipocratismo digital, crepitantes basales, puedes encontrar unos crepitantes gruesos que se llaman estertores gruesos, que se movilizan con la tos, desaparecen a veces. Y la radiografía o la tomografía es el gol estándar. La tomografía, creo, ahorita es el gol estándar. Bien, Yumi, ahora sí, te dejo. A ver. Y lo que van a ver, ¿no? Ahí está, ahí está epiglotis, miren epiglotis, ahí están cuerdas bucales, ahí están las cuerdas bucales, miren. Ahí está epiglotis, la vallécula, ahí está cómo se abren, que se cierran cuando se respira. Por ahí tiene que ingresar el broncofiboscopio. Parece que Coraima va a ser una excelente neumóloga. Ahí está, qué bonito, mira la laringe, ahí está la laringe, las cuerdas bucales de color blanco nacarado. Todavía no logra ingresar con el laringoscopio. Hacia atrás, el esófago, me parece. No, 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 no. Ya ingresó, mire, ya ingresó. Ya está en bronquios, en tráquea, con secreciones, va aspirando. Y ahí está la bifurcación, creo. Miren la bifurcación, qué bonito. Ahí está la bifurcación, tráquea derecha, tráquea izquierda. Adopta por una de ellas y va ingresando, miren. Por el otro bronquio, creo que al fondo ya se puede ver las cavidades. Eso no son cavidades, esos son los bronquios, la división sucesiva que hay. Ahí está la división ahí, la división de la tráquea, bronquio principal derecho e izquierdo. Está limpio todito esa mucosa, no hay problema. A ver, quizá mejor pero este es el video, ¿eh? Esto no es por problema de presentación. Creo que al fondo ahí se veía una, pero lo malo es que lo retire el broncofibro. Es muy ilustrativo eso, ¿ah? Ahí parece que hay un poquito de secreción, que no es mucosa, no es mucus. Ya está retirando, me parece. Y ahí está nuevamente epiglotis y glotis. Y una tomografía.
de dilataciones cilíndricas, ¿no? Redondeadas. Incluso se ve una imagen en anillo de sello, que se llama. Como les volví a decir, la broncografía era el método que se hacía antes. Se le daba inhalar sulfato de bario, entonces dibujaba eso. El problema era que se podía aspirar. Entonces ahora ya se utiliza mejor la tomografía que están viendo a mano derecha. Estás viendo, Daniela, ¿no? ¿No? Y ahí estas imágenes redondeadas, que puede ser anillo de sello, que dice, el otro es en riel de tranvía. No sé si habrán visto ustedes no han conocido ustedes, cuéntenle a su papá, no creo que tampoco haya sido cuando había tranvía en Arequipa, si yo lo he visto todavía, más o menos, ¿no? Van dos cosas ahí, como el del tren, ¿no? Como los rieles del tren. Acá no se ve, acá se ve más anillo de sello. Bien, Coraima. ¿Terminaste, Coraima? Todavía sigues, ¿no, Coraima? Coraima. Coraima. Sí, doctor. Y eso que lo agregué como una nota, que es las infecciones más comunes que producen la bronquiectasias es Ahí está, toda la las neumonías diversidad. por pseudomonas, como se nombró. Ajá. Hemofilia, tuberculosis, las aspergillus, el virus, VIH, influenza, sarampión y adenovirus. Ya, miren, Y ya, fíjense, una ya de las terminé. tantas causas. En nuestro medio sigue siendo, creo, tuberculosis. Sigue, Coraima, Sí, doctor, ya terminé mi ya exposición. terminaste. Ya. ¿Alguien quiere? Steffi, creo que quieres la palabra. Ah, sí, doctor. A ver. Bueno, solo era un dato que encontré de un artículo que la bronquiectasia en epidemiología aumenta respecto a la edad de 8 a 10 veces, o sea, aumenta en mayores de 60 años a comparación de los menores de 40 años. Sí. Hay bronquiectasias congénitas, ¿no es cierto, Coraima? ¿Conoces ese síndrome? ¿Alguien conoce? Se los digo el nombre. Congénitas, o sea, aparecen desde el niño. Se llama síndrome de, ¿alguien sabe? Diestrés respiratorio. De Cartagener, con K, Cartagener, que se caracteriza por bronquiectasias, sinusitis y situs inversus, es decir, el corazón apunta hacia el lado derecho. Todos los órganos están dirigidos, los que estaban a la izquierda pasan a la derecha o al revés. Eso se llama situs inversus. Si viene con sinusitis y bronquiectasia, se llama síndrome de Cartagener. Muy bien, ¿alguien más? Si no, seguimos, nos estamos atrasando un poco. Sí, doctor, yo quería... ¿Ya? ¿Quién? Yanela, doctor. ¿Yanina? Yanela. Yanela, perdón, Yanela. Sí. Quería añadir que había encontrado que también las bronquiectasias se dividían en difusas y focales, porque las También. difusas eran las que afectaban a muchas áreas de los pulmones y las focales generalmente en una o dos áreas, y también que estas bronquiectasias difusas se desarrollaban con mayor frecuencia en pacientes que tenían esos defectos genéticos que menciona, o inmunológicos o anatómicos, que afectan estas vías aéreas, y las focales eran más como resultado de las neumonías, sin tratar o de alguna obstrucción. Así es. Muy bien. Oportuna, como siempre, Dianela. Ruidos patológicos. A ver, vamos a ver. Melanie. Sí, doctor, pero creo que mi compañera Jimena Toledo también ha levantado la mano. A ver, Jimena, ¿qué dices? Sí, doctor. Bueno, quería mencionarle que, bueno, mi compañera dijo en la exposición que algunos signos de las radiografías, unos signos directos para reconocer las bronquiectasias. Y mencionó los de las anormalidades del contorno bronquial, como el anillo de sello y esos. Pero también hay otros signos que son bastante
importantes a tener en cuenta, como la dilatación bronquial, que el índice broncoarterial sea mayor a 1. También me parece que haya esta falta de afilamiento bronquial, perdón, y que se vean los bronquios periféricos. Y usualmente estos llegan a tener contacto con la pleura mediastínica, dada la alta dilatación que tienen, ¿no? Y otros signos indirectos también están, pues, las estructuras tubulares en forma de Y, que son por impactos mucoides, o el engrosamiento propiamente de la pared bronquial, ¿no? Muy bien. Bien, Jimena. Ahora sí, Melanie. Ya, doctor. Bueno, ahora vamos a continuar hablando acerca de los ruidos patológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, podemos clasificar a los tipos de sonido que escuchemos en sonidos discontinuos y sonidos continuos. Los sonidos discontinuos son aquellos que son de corta duración y se les conoce como estertores. Generalmente van a corresponder a las enfermedades del parénquima pulmonar. Y los sonidos continuos, que es de lo que vamos a hablar ahora, corresponden a enfermedades que afectan a las vías aéreas y en este caso contienen lo que serían las sibilantes y los roncos. Ya. Esos serían los musicales, ¿no, Melanie? Sí, sí, doctor. Ya. Antes nos referimos ya, por ejemplo, roncantes, bronquitis aguda, sibilantes, asma bronquial, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, Melanie, perfecto. Entonces, Solo para hacernos recordar nada más. Sigue, Melanie. sí. Lo que voy a exponer ahora es acerca de los sonidos continuos, que son los sibilancias y roncos, porque los estertores húmedos nos va a hablar nuestra compañera Diana después de mí. Claro. Entonces, empezaremos describiendo estos sonidos continuos. Se caracterizan porque son sonidos musicales y por tanto van a tener un tono bien definido. Este carácter musical lo va a diferenciar del murmullo vesicular, el que si bien también es continuo, este carece de un tono definido. Además, estos están asociados a la obstrucción bronquial en diferentes niveles por secreciones espesas, espasmo de la musculatura bronquial o también por edema de la mucosa. Estos sonidos aparecen cuando las paredes opuestas de una vía aérea se tocan entre sí y existe una velocidad de flujo de aire suficiente, de manera que cuando el aire es forzado a pasar, hace que vibren estas paredes. Por ejemplo, en un paciente con obstrucción bronquial, las vías aéreas se cierran durante la expiración por un mecanismo de atrapamiento de aire. Y la retractibilidad del pulmón va a estar disminuida y la resistencia de las vías aéreas va a aumentar, lo que genera una presión alrededor de los alvéolos que ayuda a la expiración. Esta presión que se genera va a ejercer sobre la vía aérea en un determinado momento, lo que va a hacer que ésta se cierre y en este momento es donde las paredes se chocan entre sí y producen este sonido. El tono de la sibilancia depende de ciertos factores, como la frecuencia con la que vibra la pared que la produce y de distintas características anatómicas de la vía aérea. Hay que recalcar en este caso de que el tono sea de la sibilancia o de roncus, generalmente no refleja el calibre de la vía aérea que está comprometida. En este caso, los de tono más alto indican mayor obstrucción y mayor tensión de la pared que vibra. Algo importante a recalcar es que se pueden auscultar tanto en expiración como en expiración, pero va a predominar en expiración, y esto se debe a que en esta fase la vía aérea se estrecha hasta alcanzar un punto en el que va a generarse este sonido. Entonces, como ya mencioné, vamos a describir primero las sibilancias, las cuales se caracterizan porque son de tonalidad más alta o aguda, y el sonido que se va a escuchar es similar al de un silbido. Esto se debe al estrechamiento de la luz bronquial en bronquios finos por secreciones o por broncoconstricción. Vamos a encontrar dos tipos de sibilancias, las sibilancias polifónicas y las monofónicas. Las primeras son sibilancias múltiples y están diseminadas en ambos campos pulmonares y de distintas tonalidades. Estas son típicas del asma bronquial. También tenemos las sibilancias monofónicas, la cual es una sibilancia aislada y puede indicar una obstrucción parcial de un bronquio por algún tumor o algún cuerpo extraño.
Entonces, ejemplos de las patologías en las cuales vamos a auscultar sibilancias sería el asma bronquial, como lo que se habló en la mañana, y también los casos de bronquitis. Em, En este caso, ahora es importante también hablar de los roncus, que sí podríamos considerar que tiene la misma fisiopatología que las sibilancias, pero a diferencia de esta, son de tonalidad más baja o grave y van a ser similares al ronquido de un hombre. En este caso, se escucha el paso del aire porque está interferido ya que los bronquios están estrechos o llenos de secreciones. También algo importante que debemos tener en cuenta es que los roncus se modifican con la tos, al igual que las sibilancias. Es decir, mientras vamos a ir ocultando, le podemos indicar al paciente que tosa y el sonido puede disminuir. Una variedad de roncus es el cornaje, el cual es intenso y de una tonalidad áspera y audible a distancia. Este se percibe en ambas fases respiratorias y es indicativo de una estenosis laringea o traqueal. Y también tenemos el estridor, el cual es similar, pero su tonalidad va a ser más alta y va a indicar una obstrucción de la vía aérea superior, tanto laringea como del epiglotis, una laringitis o un edema laringio, y también traqueal, como presencia de tumores, estenosis traqueales, después de la intubación o también la presencia de cuerpos extraños. El ruido que se produce es generalmente de alta frecuencia y más musical y es similar al de la voz humana. Este puede percibirse en niños que presentan obstrucción laringea. Y he puesto 2 videos para que podamos escuchar las sibilancias y luego los roncos. Ya. Yo no los voy a interrumpir, por favor, pero oído, ¿ya? Primero son sibilantes, después son roncantes, ¿no? Sí, doctor. Ya, Melanie. Muy bien. Listo. Ahora sí. Con expiración forzada, me imagino que va a ser ahí. Fíjense eso, le estoy adelantando. El sibilante con expiración forzada y prolongada, lo que hablábamos en la mañana. No escuchamos, Yumi. Ya está queriendo, pero... Ya. Ahí está. Ahí está. Repítelo, por favor. Me parece que es interesantísimo, Yumi, por favor. Muy bien. Ahora los roncantes o roncus, ¿no? Ya. Van a ver la diferencia. Escuchen, por favor, no mirar, sino escuchar.
¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Fíjense que no es la expiración no es tan prolongada, es un poquito larguita, pero no es tan prolongada y tan forzada. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, Frote pleural. ahora vamos a hablar de los sonidos patológicos, pero esta vez originados en la pleura. Entonces hablaríamos del frote pleural. En los individuos normales, la pleura visceral y la pleura parietal permanecen en un contacto silencioso durante la respiración, pero si se produce una inflamación, se puede auscultar el roce de ambas superficies pleurales. Este es característico de la pleuritis aguda y también puede estar presente en infiltración pleural neoplásica. Se puede escuchar en ambas fases de la respiración, aunque es predominante en inspiración, y este no se modifica con la tos. Es decir, a diferencia de Roncus, que mientras le podemos decir al paciente de que tosa y puede disminuir el sonido, en el caso del frote pleural, por más de que le digamos al paciente de que tosa, el sonido no va a disminuir. Y es más, de que la intensidad puede exagerar si es que aumentamos la presión que ejercemos sobre el estetoscopio. Este sonido es similar al cual se produce si es que, o sea, para poder tener una idea de cómo es el sonido, podríamos apoyar una palma plana sobre nuestra oreja y frotar su cara dorsal con la yema de los dedos de la otra mano. De esta manera estaríamos simulando el sonido que se escucharía en el caso de frote pleural. Generalmente, este se percibe en las regiones basales, en especial en las zonas laterales. Si es que es muy intenso, puede estar acompañado del frémito pleural, el cual es palpable, el que ya se explicó ayer, y el roce pleural tiende a desaparecer cuando hay un derrame pleural, ya que este va a separar ambas pleuras, impidiendo que estas rocen entre sí. En estas situaciones de derrame pleural, hay que acotar también que el murmullo vesicular va a estar disminuido o va a desaparecer. El acúmulo de líquido pleural puede producir un colapso del pulmón subyacente y de esta manera estaríamos explicando lo que sería el soplo pleural expiratorio que también se escucha en la auscultación. Y bueno, también puse un video para poder escuchar el sonido de frote pleural. Es áspero, es como si arrugaran un papel en las orejas, eso es más fácil. Arrugas un papel, es así, es de áspero. A ver. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Es áspero, se dan cuenta en los dos tiempos. Y no se modifican con la tos. Y cuando se acumula agua, desaparece. Sí, doctor. Eso es todo, doctor. Gracias. Bien, 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 Melanie. Es interesantísimo lo que me has dicho del frote pleural. Diana. Sí, doctor. Ya, estertores húmedos, ¿no? Ahí está, muy bien. Ya me empiezas perfectamente bien. Ya, vamos a hablar de los estertores húmedos, que son... siguiente, por favor. Bueno, prácticamente se van a originar por la presencia de secreciones o de líquidos, ya sea en el bronquio o en el alvéolo. Vamos a ver, porque son dos sonidos. Ahora, hablando de los crepitantes, van a tener su origen a nivel alveolar y normalmente suelen ser por trasudados alveolares, por movilización de estos trasudados alveolares. Normalmente estos alvéolos van a estar llenos de líquido, ¿no? Y bueno, y cuando entre el aire se va a mover esto y eso es lo que va a sonar al momento de la inspiración. Entonces son breves, pequeños y finos, ¿no? Y como ya mencioné, en la fase de la respiración que vamos a escuchar es
en la inspiración. Ahora no se modifican con la tos y el sonido al que podemos asimilar o relacionar vendría a ser como si estuviéramos frotando el cabello. A ver, Algunas patologías. frótense el cabello ahí en las orejitas, ese es el crepitante. Ujú. Sí, Diana. Algunas patologías asociadas que van a estar aquí asociadas a los crepitantes van a ser la neumonía, el edema pulmonar y la patología intersticial como la fibrosis, ¿no? También se pueden escuchar algunos tipos dentro de los crepitantes, a los estertores de desplegamiento de Brodel, que se van a escuchar cuando el paciente ha estado mucho tiempo echado. No son patológicos, pero se incluye dentro de este grupo de crepitantes. ¿Ya? ¿Me permites un ratito, Diana? Sí. Resaltar lo que has dicho. El crepitante se origina en el alveolo por presencia de trasudados, exudados o sustancias o pus, ¿no es cierto? Como es en la neumonía. Es breve, pequeñito y fino, como dices. A ver, frótense el cabello en las orejitas, ahí. ¿En qué tiempo lo esperamos? Lo escuchamos en la inspiración, al final de la inspiración. Si vas a presentar un video, un audio, vamos a ver. Sí, Modificaciones. Pueden modificarse alguito, por lo menos cambiar de tonalidad, Diana, con la tos. Y el sonido es como frotando el cabello. Lo característico es en síndrome de condensación, 2 puntos, neumonía. En el edema pulmonar, porque en el edema pulmonar los alveolos se inundan de sangre, de líquido. Entonces van a ocasionar también crepitantes. Y estos estertores, ¿no es cierto? Pacientes que están demasiado tiempo en decúbito, no movilizan secreciones, entonces puede presentarse esos estertores de desplegamiento de Brouardel. Entonces, el paciente, si le decimos tosa, ahí sí desaparece completamente. ¿Ya? ¿Entendido, Diana y chicos, ¿no? ¿Entendido lo que son los crepitantes? Sí, doctor. ¿Tienes un audio, videito? Ah, sí, pero antes, justo quería acotar, me hizo acordar que sí se escuchan al final de la inspiración, y la razón por la que se escucha al final de la inspiración es porque en ese tiempo la presión intraalveolar está en su máximo, por eso es que al final de la inspiración se escucha más. Y ahora los sonidos, los videitos, por favor, Yumi, son cortitos, duran como 11 segundos. No importa. No me regalarán 15 minutitos, no importa. Lo importante es escucharlos, durante la inspiración, ¿no? O sea, reconocer cuando el paciente está en esa parte, ahí escucharlos. Claro, pongan atención. Oídos. Qué bonito. Otra vez, por favor, otra vez, Yumi. ¿Ya? Clarísimos, clarísimos. Al final de la inspiración, son como burbujitas. No son musicales, por eso son crepitantes, ¿no? Y es al final de la inspiración. Sigue la otra. De repente son más gruesitos. Qué genial, ¿eh? Diana, qué bien. Qué bien escogido. Otra vez repítelo, por favor. Muy bien. Yumi, si los pasas a toditos tus compañeros, por favor, y escúchenlos.
en la casa, cuando tengan un tiempito, escúchenlos, eduquen el oído, ya que no podemos hacerlo en el paciente presencial, vamos educando. Sí, la verdad, Sigue, doctor, Diana. ayer cuando estaba, la verdad que no podía diferenciar porque con los subcrepitantes me estaba mareando, pero finalmente o sea, para yo poder diferenciarlos más es dividir, ¿no? En el que el paciente inspira y luego expira. Y en los subcrepitantes tenemos que escuchar, mejor dicho, en los crepitantes, escuchar bien al momento justo antes de que empiece a expirar el paciente, ahí donde suena, ¿no? El crepitante. El momento Así es. Pero es claro, al final de la inspiración, ahí es clarísimo. Ahora, Subcrepitantes. con los subcrepitantes, que a diferencia del anterior, estos se van a originar a nivel de los bronquios. Y también vamos a ver que va a ser por las secreciones que se van a movilizar tanto a la entrada del aire como a la salida del aire. Su característica es que al escucharlos se presumen como si estuviera abundante moco. Se puede clasificar en finos, medianos y gruesos. La fase de la respiración, la inspiración y la inspiración. Ya. Y las modificaciones es que sí se modifica con la tos y con las expectoraciones. Y bueno, el sonido es más similar como si estuvieran reventando burbujitas. Ya. Las patologías asociadas, la bronquitis y las bronquiectasias. Ya. Por favor, no me usen los plurales, le he dicho, se modifica con la tos y con la expectoración. No con las toses y las expectoraciones, eso no es el término. Con la tos y con la expectoración. ¿Ya? Ya, doctor. Casi tiene la misma tonalidad que el crepitante, sino que es en las dos. Y se modifica mucho más con la tos. ¿Ya? A ver. Los videitos, por favor, Yumi. Clarísimo, chicos, clarísimo, chicas, chicos, clarísimo. Si quieres, Yumi, lo repites, no tengo ningún inconveniente, no hay problema. Escuchen en los dos tiempos, inspiración, expiración. Muy bien. Y el de abajo. Qué genial. Inspiración, expiración. No se olviden, es bronquiolos terminales, o sea, cuando ya están terminando en los alvéolos, porque si no, fuera crepitante en el alvéolo. Cuidado. Muy bien. Eso sería todo por mi parte, doctor. Bien, Diana. Bien. Muy bien, muy bien. Me has hecho emocionar, ¿ah? María Fernanda. María Fernanda. Sí, doctor. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la insuficiencia respiratoria. Algo nomás hay que hablar, María Fernanda, ¿no es cierto? Sí, doctor. Porque es bastante, ¿no? Lo he intentado hacer lo más corto que puedo. Ya. Bueno, vamos a comenzar con un concepto rápido. La insuficiencia respiratoria viene a ser el fracaso del sistema respiratorio para realizar de forma correcta el intercambio de gases entre lo que es el aire inspirado y la sangre. El aparato respiratorio, como sabemos, no solo va de los pulmones, sino también el sistema nervioso central, la pared del tórax
en donde encontramos el diafragma, abdomen, músculos intercostales y la circulación pulmonar. En la insuficiencia respiratoria Está entrecortado tu audio, mi querida María se produce Fernanda. una reducción del valor en sangre arterial de la presión parcial de oxígeno inferior a lo espurio, lo que viene a ser la hipoxemia, que es un aumento de la presión parcial arterial. Tu audio está mal, María Fernanda. ¿Ahí me escucha mejor, doctor? Sí, mejor. Se te fue el audio. ¿Me escucha, doctor? Sí, a ver. ¿Me escucha, doctor? Ahora te estoy escuchando, pero se te pierde otra vez la voz. ¿Ahí me escucha, doctor? Sí, ¿Mejor? a ver. Bueno, vamos a continuar. El No, sí. aparato respiratorio, más para recordar, sabemos que tiene como función principal el eliminar la cantidad adecuada de dióxido. Está mal tu audio, María Ferna. María Fer. Mafer. Si es que Sí, solucionas, doctor, ¿me puedes? mientras tanto voy avanzando yo, ¿qué dices? Está bien, doctor, voy a intentar solucionarlo. Entonces, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Vuelve Yumi, por favor, a insuficiencia, o pasamos al siguiente, las causas. Ya. Etiología, ¿ya? Ojalá que arregle María Fernanda, porque le ha costado mucho preparar. ¿Jimena? Sí, doctor. A ver, Jimena. Sí, bueno, a mí me tocó exponer la parte de etiología de la insuficiencia respiratoria. Y me parece importante empezar diciendo que la etiología en esta enfermedad es bastante variada y no se limita únicamente a afectar los pulmones o el tejido sostén y los alveolos. Y también que esta insuficiencia no es una enfermedad en sí misma, sino que va a ser el resultado de una consecuencia final común de una variedad de una alteración en varios procesos específicos. Es un síndrome, entonces, ¿no es cierto? Claro, sí, es un síndrome. Y no va a ser solamente de origen respiratorio, sino que también puede tener sus causas en alteraciones cardiológicas, neurológicas, incluso tóxicas y traumáticas. Ya. Y esta etiología clasifica a la insuficiencia respiratoria como un síndrome restrictivo o también obstructivo de bloqueo alveolo-capilar, de defecto en la perfusión, de desproporción en la ventilación y la perfusión, y también un síndrome de hipertensión pulmonar. Ya, entonces, eso hemos revisado ya. Sigue. Sí, las enfermedades que afectan a la respiración en realidad pueden causar todas insuficiencia cardíaca y estas van a afectar, como ya mencioné, a diversos músculos, nervios, huesos o tejidos que vayan a tener alguna labor en la función de la respiración, no únicamente a los que afectan directamente a los pulmones. Por ello, vamos a tener una clasificación especial para las causas más frecuentes. Siguiente, por favor. Ya, las causas las vamos a clasificar de acuerdo al sistema en el que esté afectado. Por ejemplo, en el sistema nervioso central
una causa frecuente puede ser la lesión cerebral, sobredosis de fármacos, la poliomielitis vulvar, la hipoventilación alveolar primaria. En el tórax podemos tener la obesidad, la cifoescoliosis, casos de tórax inestables, alteraciones pleurales, distrofias musculares. En la médula, únicamente el síndrome de Guillain-Barré. Ya, muy bien. En las causas cardiovasculares están la insuficiencia cardíaca y casos de TEP. En las causas neuromusculares o de acople neuromuscular en general, vamos a tener la miastenia grave, el botulismo, tétanos, enfermedades curarizantes o de órganos fosforados. En las vías aéreas superiores van a intervenir lo que es la apnea de sueño, patologías a las cuerdas bucales, obstrucciones altas, epiglotitis o laringotraquetitis. Y finalmente, en los alvéolos y en las vías inferiores, vamos a tener cuadros de asma, EPOC, bronquitis, neumonía, enfermedades intersticiales y atelectasias, ¿no? Entonces, con esto podemos decir que en realidad son varias las enfermedades o los síndromes o las alteraciones que pueden desencadenar en un caso de insuficiencia respiratoria. Y ahora quería mencionar también un poco sobre el enfoque clínico que le podemos dar. Sí, siguiente, por favor. A estas enfermedades, ya que el cuadro va a ser, como ya mencioné, bastante variado y va a depender en gran medida de las características de las enfermedades propias de los pacientes que sean las causales de esta insuficiencia y también de los distintos tipos de insuficiencia respiratoria. La sigmosintomatología propia característica de esta hipoxemia va a ser la cianosis central y la debemos buscar en la cara ventral de la lengua, ya que puede haber una cianosis periférica, pero va a estar relacionada a otras circunstancias más locales y no tanto a una insuficiencia respiratoria. También vamos a poder buscar manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, como ya mencioné, o del aparato cardiovascular, que van a comprender incoordinación motora, excitación, somnolencia, disminución de la capacidad intelectual, pero estos, bueno, claramente van a ser en casos más graves de insuficiencia respiratoria. También es posible que aparezca taquicardia o hipertensión como consecuencia, que puede progresar hasta casos graves como la bradicardia, la hipotensión o incluso el paro cardíaco. El enfoque del paciente que nosotros tenemos que tener en caso de que sospechemos insuficiencia cardíaca, primero es identificar la enfermedad pulmonar aguda que el paciente tenga, como puede ser el asma, la neumonía, un EPOC en un cuadro más grave, un neumotórax y el compromiso pulmonar que esta enfermedad tenga en el paciente. Entonces, vamos a tener 4 puntos importantes que hacer. Primero, reconocer los síntomas ya mencionados, de modo que vayamos descartando otras posibles alteraciones. Luego, el punto 2 es revisar las vías aéreas. Debemos asegurarnos de que el paciente tenga una vía aérea permeable y en caso contrario, el paso 3 sería administrar oxígeno o proveer una vía que le brinde al paciente la correcta oxigenación. Y el último paso sería analizar el mecanismo de la afección de base, de modo que tratemos la enfermedad y las complicaciones asociadas a la presencia de esta insuficiencia respiratoria, tomando medidas terapéuticas adecuadas, ¿no? De acuerdo a la gravedad del caso, como puede ser una ventilación mecánica temporal o incluso llegar a la intubación o simplemente administrar fracciones inspiradas de oxígeno, entre otras. Eso es todo, doctor. Ya, Jimena, muy bien. María Fernanda, ¿arreglaste? Si no, vamos avanzando con imagenología. Doctor, ¿me escucha ahí? Sí, a ver. No, María Fernanda, ya, volvamos donde María Fernanda. Yo creo que sí, recuperaste el audio. A ver. Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de qué es.
La insuficiencia respiratoria viene a ser el fracaso del sistema respiratorio para realizar de forma correcta el intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre venosa. Como sabemos, el aparato respiratorio va a comprender no solo a los pulmones, sino también el sistema nervioso central, la pared del tórax, que viene a estar el diafragma, el abdomen y los músculos intercostales, y la circulación pulmonar. En insuficiencia respiratoria se va a producir una reducción del valor en sangre arterial de la presión parcial de oxígeno inferior a los 60 milímetros de mercurio, lo que viene a ser la hipoxemia, que además puede acompañarse de hipercapnia, que es un aumento de la presión parcial arterial de CO2 igual o mayor a 50 milímetros de mercurio. Que el aparato respiratorio tiene como función principal eliminar la cantidad adecuada de CO2 de la sangre que llega a la circulación pulmonar y proporcionar la cantidad adecuada de O2 a la sangre que sale de la misma. Para que esta función se realice correctamente, debe producirse una adecuada llegada de aire puro a los alveolos que capte el CO2 y deje los... Es lo que llamamos ventilación. La circulación sanguínea en los vasos pulmonares tiene que realizarse también en condiciones normales. Esto es lo que conocemos como la perfusión. Y es necesario que los movimientos de los gases de los alvéolos y los vasos pulmonares también sean adecuados. Esto lo denominamos difusión. Y por último, es necesario un apropiado contacto entre el gas alveolar y la sangre capilar. Esto es lo que vamos a considerar la concordancia de la ventilación y la perfusión. Muy Siguiente, bien. por favor. Muy bien, María Fernanda. Bueno, para comprobar la eficacia de la respiración, debemos realizar una medición del intercambio de gases en sangre arterial mediante la realización de una gasometría. Las medidas más utilizadas son las presiones parciales de O2 y de CO2 en la sangre arterial. Estas presiones parciales no van a medir directamente la cantidad de O2 y de CO2 de la sangre, sino la presión de conducción del gas transportado. La cantidad real de cada uno de estos gases va a depender de su solubilidad en el plasma y de la capacidad que cada componente de la sangre tenga para reaccionar con el gas o unirse al mismo. La medida más utilizada para cuantificar la oxigenación de la sangre arterial es la PO2, y un cálculo útil para valorar la oxigenación es la diferencia alveolar arterial de O2, conocida como gradiente alveolo arterial de oxígeno. Y la ecuación más utilizada para ello es la que observamos, en donde FiO2 es la concentración fraccionada de oxígeno en el aire inspirado, es aproximadamente 0,21 cuando se respira aire ambiental. PB viene a ser la presión barométrica, aproximadamente 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. pH2O es la presión del vapor de agua, aproximadamente 47 milímetros de mercurio cuando el aire está totalmente saturado. Y R viene a ser el cociente respiratorio, la relación entre la producción de CO2 y el consumo de O2, que habitualmente es de 0,85. Aquí observamos un cuadro con los siguientes mecanismos fisiopatológicos. Uno viene a ser la insuficiencia respiratoria hipercápnica y la otra la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Siguiente, por favor. No todas las insuficiencias respiratorias son hipoxémicas. O sea, no hay insuficiencia respiratoria que tenga PO2 normal. Siempre tiene que estar bajo. Tú has dicho menos de 60, así es. Puede ser menos, un poquito más, ¿no? Pero menos de 60 sí es severa. ¿Sí, María Fernanda? Listo, doctor. Lo que puede decir es acompañarse la hipoxia con hipercapnia o hipocapnia, o sea, con CO2 alto o CO2 bajo. Es lo que distingue la 1 de la 2. ¿Ya? Listo, doctor. Sigue María Fernanda. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la hipoxemia responde siempre a uno de los siguientes mecanismos fisiopatológicos. Puede ser por disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado. Esta se suele producir en las alturas, en las que la presión barométrica es menor y en consecuencia también la presión parcial de oxígeno en el aire que respiramos
o es mucho menos frecuente o también está, porque estemos respirando una mezcla de gases que contiene menos del 21% de oxígeno. Claro. Estando en cuevas, sitios cerrados o con la presencia de hidrocarburos gaseosos. Lo que caracteriza a la hipoxemia por esta causa es una disminución de la presión arterial de oxígeno sin que aumente el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Generalmente se asocia a una hiperventilación con la consiguiente hipocapnia. Otro mecanismo es la hipoventilación alveolar. Decimos que estamos en presencia de hipoventilación cuando la ventilación alveolar es insuficiente para responder a los requerimientos respecto a la eliminación del dióxido de carbono. En consecuencia de la presión arterial de CO2 empieza a aumentar. La hipercapnia resultante no solo va a estar asociada a lo que es la hipoxemia, sino también va a ser causa de acidosis respiratoria, del aumento de la resistencia vascular pulmonar y de una vasodilatación cerebral. Lo que caracteriza a la hipoxemia por hipoventilación es la elevación de la presión arterial de CO2 con una gradiente alveolo-arterial de oxígeno normal. Cuando el gradiente se encuentra elevado, va a existir un mecanismo adicional como un cortocircuito o una discordancia ventilación-perfusión que va a contribuir a esta hipoxemia. La hipoxemia es causada por la hipoventilación y puede ser corregida administrando suplementos de oxígeno. De cualquier modo, este oxígeno no tiene efecto directo sobre lo que es la acidosis respiratoria. La forma más fisiológica de corregir tanto la acidosis respiratoria como la hipoxia es mejorar la ventilación alveolar. Y el mejor modo de hacerlo depende de la causa de la hipoventilación. Otro mecanismo viene a ser las alteraciones de la difusión. Ya hemos comentado que las alteraciones de la difusión rara vez producen hipoxemia. Entonces, solamente en enfermedades con destrucción capilar, como es un enfisema o enfermedades intersticiales, o en situaciones en las que el tiempo de exposición alveolar sea insuficiente para alcanzar la saturación, por ejemplo, el ejercicio físico intenso, aquí es donde las alteraciones de la difusión serían mecanismos de hipoxemia. Y por último, otro mecanismo sería el desequilibrio ventilación-perfusión, que viene a ser un desequilibrio más como una causa común de hipoxemia, en donde va a incluir regiones en las que la ventilación ha decrecido proporcionalmente en relación con la perfusión. Estas regiones están situadas en áreas donde la presión arterial de oxígeno está reducida y la presión arterial de CO2 está aumentada. En estos casos, las regiones con una baja BQ van a suministrar una sangre con baja presión arterial de oxígeno y bajo contenido de O2. Y bueno, otro mecanismo también es la existencia del cortocircuito del shunt. Este cortocircuito pulmonar puede ser considerado como una forma extrema del desequilibrio BQ. En este cortocircuito no va a haber ventilación, pero sí va a haber perfusión. En estas situaciones se puede establecer una eliminación adecuada de lo que es el CO2 mediante un incremento de la ventilación hacia lo que son las áreas con un equilibrio BQ más normalizado. Este cortocircuito puede distinguirse del BQ por la magnitud del aumento de la presión del oxígeno inspirado, que se va a requerir para obtener una oxigenación arterial adecuada. Y en un área de cortocircuito, la adición de oxígeno no va a llegar al alveolo, ya que no se va a producir la ventilación. Entonces, la administración de la FiO2 alta va a seguir, que es la hipoxemia, y con un gran incremento del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Eso sería todo, doctor. Ahí dejé Ya. un videito, pero no sé si haya tiempo para eso. A ver.
No tenemos audio, Yumi. Definimos la insuficiencia respiratoria como la disfunción del aparato respiratorio que produce una alteración en el intercambio gaseoso normal. En la práctica clínica esto tiene como consecuencia una presión de oxígeno arterial menor de 60 milímetros de mercurio, con una presión arterial de dióxido de carbono que puede variar entre normo, hipo o hipercapnia. La medición de la presión parcial de oxígeno se realiza mediante gasometría arterial en el medio intrahospitalario. En la atención prehospitalaria se puede extrapolar guiándonos por pulsioximetría. Así, valores de saturación de oxígeno por debajo del 90% equivalen a una presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, es decir, insuficiencia respiratoria, y valores entre 90 a 95% equivalen a una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio, es decir, hipoxemia. El desarrollo de insuficiencia respiratoria puede ser debido al fallo de cualquiera de los componentes del aparato respiratorio. Básicamente se reducen a 5 grandes mecanismos: la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, el efecto shunt sanguíneo y el desequilibrio entre ventilación y perfusión. La disminución de la fracción inspirada de oxígeno tiene lugar cuando la presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuyen. La poca presencia de oxígeno alveolar implica una disminución de la presión arterial de oxígeno. El gradiente alveolo-arterial se mantiene, pues no hay alteración en la difusión de este oxígeno alveolar. Este mecanismo lo vemos en caso de grandes alturas o cuando nos encontramos en lugares cerrados en los que se consume el oxígeno existente. La hipoventilación alveolar, que se observa en patologías neuromusculares o de la pared torácica o del sistema nervioso en las que falla la musculatura, ocasiona retención de dióxido de carbono en la sangre, es decir, hipercapnia. Pero consecuentemente también se produce una disminución en la transferencia de oxígeno de los alveolos a los capilares, lo cual ocasiona hipoxemia y finalmente insuficiencia respiratoria. El gradiente alveolo-arterial es normal, ya que no existe alteración en el parénquima pulmonar. La alteración de la difusión se observa en aquellos procesos en los que se incrementa el grosor de la membrana alveolo-capilar, como podría ser una fibrosis pulmonar, lo cual provoca un aumento de la separación física alveolo-capilar, dificultando la difusión de los gases. Al no pasar el oxígeno del alveolo al capilar, se produce un aumento del gradiente alveolo-arterial. El cortocircuito o shunt pulmonar se produce cuando parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través del pulmón y realizar el intercambio de gases. El paso de sangre venosa a la circulación sistémica puede ser a través de una vía anatómica o fisiológica. Ejemplos de ello son las cardiopatías congénitas derecha e izquierda o las fístulas arteriovenosas. Sin embargo, la situación más frecuente de shunt se produce con las enfermedades pulmonares que alteran el cociente ventilación-perfusión regional, con desaparición total o prácticamente total de la ventilación regional, como ocurre en aquellas patologías en las que los alvéolos se rellenan de sangre, pus o moco, lo cual ocasiona que la sangre que pasa por ese alveolo no se oxigena absolutamente nada. Obviamente, el gradiente alveolo-arterial estará elevado.
Finalmente, el mecanismo más frecuente que causa hipoxemia corresponde a las desigualdades entre las zonas ventiladas y perfundidas de los pulmones. Este desequilibrio se puede producir de dos formas. Una de ellas es la que existe una perfusión adecuada de alvéolos no ventilados. Viene a ser el efecto Schunn que acabamos de ver. En este tipo, la relación ventilación-perfusión es baja. Esto se observa en neumonías o en el edema pulmonar, por ejemplo. Y en una segunda forma, existe una ventilación adecuada con una perfusión disminuida o abolida, lo que viene a ser el denominado efecto espacio muerto. Y el ejemplo más típico en esta situación es el tromboembolismo pulmonar. Eso lo vimos en la mañana, ¿no? La exposición de Yumi, ¿se acuerdan? Bien, María Fernanda, bien. María Fernanda. Sí, doctor. Está bien, María Fernanda, no te preocupes. Casi ha sido un repaso lo de la mañana, ¿no es cierto? Ya. Aquí le toca imagenología, creo, a Iván. Sí, doctor. ¿Me puede Iván. escuchar, doctor? Sí, Sí, doctor. te estoy escuchando. Ok. Que ya hablando por último acerca de la imagenología. Primero aquí tenemos una radiología convencional de una bronquitis crónica, más que todo. Que primero quiero recalcar que hay que recordar que las vías aéreas en sí está formada por una serie de estructuras tubulares, las cuales se ramifican y mientras más se van ramificando, estas van a ir disminuyendo progresivamente su calibre. Y, y pues esto justifica que justamente en una radiología convencional, el árbol bronquial normal únicamente sea visible hasta sus ramas de cuarto o quinto orden. Y entonces, si es que nosotros podemos reconocer en una radiología convencional los bronquios más allá de este nivel, significa que podemos ver su luz. Lo que ocurre justamente cuando hay una consolidación del espacio aéreo y proporcionando así, o mejor dicho, haciendo posible que nosotros podamos visualizarlo. Y de esta forma, en la bronquitis crónica, hay un aumento de las líneas pulmonares que tienden a converger hacia el ilio. Y esto confiere a la radiografía lo que se llama justamente un aumento de la trama pulmonar o, dicho de otra forma, un tórax sucio. O más, o definido de una mejor forma como un patrón bronquial. Y este suele predominar en las bases de los pulmones, como podemos observar en la primera imagen, en la que se ve justamente en la imagen de la izquierda, en la A, se ve un marcado patrón bronquial de predominio izquierdo, y igual en la B, y aquí también incluso se puede visualizar imágenes anulares que vendrían a corresponder a los bronquios dilatados con paredes engrosadas. Y bueno, y también hay un ATAC, una tomografía computerizada al lado derecho, que en sí aquí también se observan como imágenes tubulares ramificadas. No, los bronquios normales se observan como imágenes tubulares ramificadas y de paredes finas, que de la misma forma que su calibre va siendo progresivamente decreciente. Y bueno, en cuanto a su calibre, se valora visualmente en relación a la arteria que la acompaña. Y esta relación arteriobronquial se considera que la relación normal a cualquier nivel es de 1/1. Y entonces,
en una tomografía, en una TCA, el pulmón en sí es más o menos claro y hay la existencia de de unos bronquios con paredes engrosadas y una morfología tubular, y de la que justamente se pierde la normal disminución gradual de su calibre. Como podemos ver en las imágenes en las que podemos ver, en este caso, pulmones hiperclaros, con paredes levemente engrosadas y pérdida normal de su afinamiento progresivo. Ok. Siguiente diapositiva. Y hablando sobre un enfisema pulmonar en una radiografía, lo más característico como un signo directo vendrían a ser las bullas, y estas se caracterizan por la existencia de amplias áreas de pulmón hiperclaro, las cuales están surcadas por tractos lineales curvilíneos, que obviamente tenemos que detectar que no corresponda a otra estructura anatómica reconocible y que vendrían a corresponder a las propias paredes de las bullas. Eh, y bueno, es frecuente que este signo sea especialmente reconocible a nivel retroesternal y proyección lateral, como se puede ver en la imagen B en la imagen izquierda de la letra B. Y bueno, y también en una tomografía computarizada es característico el agrandamiento de los diferentes espacios aéreos de los alvéolos, ¿no? Que intervienen justamente en este intercambio de gases, y con destrucción de sus paredes. Así es. Eh, Básicamente en- pulmón hiperaereado, ¿no? Como lo ven, el primero es el más característico. Véanlo, por favor. Hiperaereado. Las costillas elevadas, los diafragmas aplanados, el corazón casi como una gota. ¿Sí? Sigue, Iván. ok, y en cuanto, como seguía diciendo de la tomografía computarizada, aquí hay una técnica que vendría a ser la técnica de mínima intensidad de proyección, la cual justamente utiliza bloques de cortes contiguos. Esto con el fin de destacar más las áreas de parénquima pulmonar y suprimir la representación gráfica del pulmón normal y de los vasos pulmonares. Entonces acá se hace visible, son evidentes las áreas de hiperclaricidad pulmonar que están señaladas por los asteriscos, y también un fino punteado de focos hiperclaros por un enfisema centrolobulillar incipiente, que vendrían a ser los círculos de la imagen derecha. Eh, ok, y sí, siguiente diapositiva. Y hablando sobre el asma, esto vendría a ser también una radiografía convencional. Y en sí aquí podemos ver imágenes de atrapamiento de aire que llevan justamente, tienen hacia los espacios intercostales, lo que los horizontaliza. También hay cierto aumento de la transparencia y también del espacio retroesternal. Y podemos ver también que el diafragma está algo aplanado, lo que indicaría que hay una menor contractibilidad. Eh, y ya, eso en cuanto a asma bronquial, una radiografía convencional. Siguiente diapositiva. Eh, Ahora hablando sobre el síndrome cavitario, en sí está, como ya mencionaron mis compañeros, es una excavación pulmonar, ya sea por necrosis o por reblandecimiento o eliminación del tejido. Y bueno, justamente se van a observar cavidades de, en este caso, más de 3 centímetros de diámetro, rodeados de un parénquima condensado y que se rodean de
mejor dicho, que se comunican con un bronquio permeable. Sí, eso sería todo. Y la siguiente diapositiva, ya con la última, que con insuficiencia respiratoria, que ya dijimos que en sí esta, más que una enfermedad, vendría a ser un síndrome. Y pues esta vendría a ser una insuficiencia respiratoria hipoxémica que en sí es causada por un cortocircuito intrapulmonar como resultado de ocupación o el colapso del espacio aéreo, como sucede, por ejemplo, en un edema pulmonar debido a insuficiencia ventricular izquierda o a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En este caso, en la imagen de la izquierda, es una radiografía de tórax en pie, o de pie, mejor dicho, que muestra opacidades bilaterales difusas, que son justamente lo característico en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En la imagen derecha es una TCA también de un paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y la flecha roja señala opacidades alveolares difusas. Y también presenta cardiomegalia. Y bueno, eso sería todo, doctor. No hay mucha cardiomegalia. Estas lesiones, a ver chicos, aprovechemos de estas lesiones, tanto en la radiografía como en la tomografía, se ven en el COVID, en la neumonía por COVID. Esas lesiones así, que se llaman mancha, como vidrio esmerilado, sobre todo las del lado derecho en la tomografía. Se ve eso, esas lesiones se ven, que obviamente produce insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria significa hipoxemia. Si no hay hipoxemia, no hay insuficiencia respiratoria. Eso le repito así de esas cositas que le quede. Insuficiencia respiratoria es hipoxemia. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Algo? Creo que hemos acabado. Muy bien. Si tuvieran algún comentario final sobre todo lo que hemos hecho. Doctor, yo de insuficiencia respiratoria estaba leyendo un artículo en donde hacía la relación entre insuficiencia respiratoria con algunas deformidades o deformaciones a nivel de la columna vertebral. Sí. Y a estos pacientes se les operó y después de que se les operó mejoró bastante la función respiratoria. Claro. El mal de Pot, la cifoescoliosis, todas esas alteraciones nos da lugar a insuficiencia respiratoria, porque se altera el patrón anatómico del pulmón, ¿sí? Tiene razón. La poliomielitis en los tiempos, ahora el Guillain-Barré también provoca intoxicación por benzodiazepinas, por nivel central. En fin, no todo lo que ya me han referido del síndrome de insuficiencia respiratoria. Sí, Daniela. ¿Querías algo? ¿Alguna pregunta? No Diana. estaba prendiendo mi cámara para que, como usted dijo, nos conozcamos mejor. Muy bien. Muy bien, Coraima. Desde recién te estás peinando, Coraima. Catherine. Muy bien, Catherine. Janela. Qué bien. Jimena, ¿cómo estás? Jimena. Catherine. Steffi, Diana, Coraima. Muy bien. Muy bien. Creo que hemos terminado. Yumi, a nuestra delegada. A ver, Yumi, ¿cómo estás?
Bien, doctor. Sí me queda claro. ¿Perdón? Melanie también. Janela. Cora. Catherine. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ha sido un gusto nuevamente. Ha sido un gusto nuevamente. Espero que les haya servido para algo. Con el transcurso de las clases teóricas van a tener un poquito más ya de conocimiento. Ya estamos entrando casi a síndromes ya propiamente tales. A mí no me toca síndrome de condensación, ¿no? Me han dicho los temas que me tocaba, esos son los que me ha asignado la doctora Olenka. Bueno, y hemos tratado de hacer lo mejor que se pueda. ¿Sí? Muy bien. Gracias por su colaboración. Gracias por su colaboración. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Ya. Que les vaya bien, chicas. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Igual. Cuídese. Igual, doctor, hasta luego, Cuídense. cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Cuídense. doctor. Melanie. Gracias. Cuídense. Adiós. Chao, Hasta adiós. luego. Cualquier cosa, cualquier momento nos vemos. José Luis vino, ¿no? Sí, sí, estuvo toda la clase, doctora. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde está Yumi? Aquí, doctor. Yumi, mañana media, 20 minutitos me puedes obsequiar mañana. ¿Mejor para hacerlo? Tú dime la Sí, hora. doctor, no hay ningún problema. Que no sea a las 11:30. Desde las 11:30 hasta las 4 tengo tiempo, porque de ahí voy a preparar los PPTs para la clase teórica. Doctor, puede ser a las 11:30. 11:30. Ya. Sí. Terminando con el otro grupo, me llamas, ¿sí? Hacerlo Ya, doctor, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Ya, doctor. Listo, Yumi. Entonces 11:30. Bien. Ya, pues Jimena Alejandra, qué gusto. Coraima, Santal, Diana, Gabriela, Yumi, Tatiana. Todavía mañana nos vemos contigo. Steffi, Fabiola, Caterín y Yanela. Nos vemos en cualquier momento. Ya nos conocemos. Ojalá que lleguemos a la presencialidad y ya nos veamos en la Facultad de Medicina. Ya estaremos juntos, ya conversaremos. ¿Sí? Muy bien. Anda a componer tu tema y voy a hablar con tu papá a ver si te lo Muy bien. Que vaya bien, chicas. Éxitos, éxitos. Y cualquier cosa. Igual, doctor. Hasta luego. Cualquier cosa estamos. Ya sea a través de Yumi o ustedes mismos. Cualquier cosita, cualquier consulta, acá estoy yo. ¿Ya? Con todo gusto. ¿Listo? Gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Éxitos en su vida. No te olvides, Coraima, que tú vas a hacer, creo... ¿A quién le dije que iba a hacer? Muy bien. Nos vemos entonces. Yumi, mañana 11:30.